La singularidad de Nápoles puede generar fascinación o desagrado, pero jamás indiferencia. Su cultura es un tejido milenario, de dilatada universalidad, resultado caótico y extraordinario de las diferentes transformaciones que impartieron las civilizaciones que la gobernaron. Fundada por los griegos en el siglo VII a.C. y conquistada posteriormente por los romanos, en esta ciudad cayó el último de los emperadores occidentales, Rómulo Augustulo, depuesto y encerrado por los germanos en una villa recostada sobre el Golfo, conocida hoy como Castel de Lobo. Desde la perspectiva convencional, este evento representa el principal hito de transición entre la Edad Antigua y la Edad Media. A partir de ese momento, Nápoles ingresó en un desenfrenado proceso de alternancia de poder. Germanos, bizantinos, normandos, angevinos, aragoneses, españoles, austríacos, borbones y franceses digitaron los destinos de la región. Tras varios años de ocupación napoleónica, los Borbones recuperaron Nápoles bajo la vía diplomática, unificándola con Sicilia en un nuevo dominio llamado el Reino de las Dos Sicilias, iniciando una época de prosperidad sin antecedentes para la región. No obstante, la unificación de Italia de la mano de Garibaldi en 1861 daría comienzo a un progresivo vaciamiento y empobrecimiento de Nápoles. La Segunda Guerra Mundial y los terremotos que castigaron los asentamientos periféricos hicieron de la ciudad una postal de decadencia arquitectónica, degradación urbana y proliferación de las mafias locales, conocidas como la Camorra. Sin embargo, mucho se ha realizado por revitalizar la ciudad en las últimas décadas en materia de infraestructura y puesta en valor de los patrimonios monumentales, tratando de dejar en el pasado el cliché de ciudad descuidada y peligrosa. Por otro lado, hay algo precioso en esta ciudad y su gente, que lejos de demandar restauración, se fue perfeccionando ante la adversidad. Es un pueblo que ha encontrado un refugio inexpugnable en su misma capacidad de amar. Y no de cualquier forma, estoy hablando de pasión napolitana. Te voy a dar un ejemplo. El Vesubio es ni más ni menos que un constante riesgo de catástrofe. Es uno de los volcanes más peligrosos del mundo. Su actividad es monitoreada y los planes de evacuación son analizados periódicamente. No obstante, la verdadera tranquilidad de la mayoría de sus habitantes recae en el resultado obtenido tras el rito de licuefacción de la sangre del santo patrono de la ciudad, que se realiza 3 veces al año. Ahora bien, ¿de qué se trata esta ceremonia? Genaro fue encarcelado en el 305 después de Cristo por orden del emperador Diocleciano en el marco de la mayor persecución cristiana de la historia. Lo llevaron al anfiteatro de Pozzuoli para que sea devorado por las fieras. Sin embargo, los animales no lo atacaron. Ante este evento, sus captores lo decapitaron y lo enterraron cerca de allí. Su sangre fue colocada en una ampolla hermética, donde permanece sólida, pegada en el fondo y con un color muy oscuro. Cuando se realiza el mencionado ritual, el arzobispo agita el relicario a la vista de los feligreses. Si la oscura masa se torna líquida y roja, el sacerdote anuncia solemnemente que ha ocurrido el milagro. En rigor, para la Iglesia Católica, esto se trata de un hecho prodigioso y, por tanto, favorece las investigaciones científicas antes de reconocerlo. Existen hipótesis, pero aún no son concluyentes. Por otro lado, tampoco consideran a Genaro un santo, solo consienten su veneración popular y permiten que la arquidiócesis de Nápoles lo mantenga en ese estatus. No obstante, a los napolitanos no les importa absolutamente nada estas clasificaciones institucionales. Para ellos, San Genaro es el santo y la licuefacción de su sangre no solo es un milagro con todas las letras, sino que además opera en la vida cotidiana, ya que un fracaso en el cambio de estado de la reliquia se traduce en malos augurios. Los defensores de esta superstición marcan en la historia eventos nefastos, como la ocupación nazi de la ciudad en 1943, precedidos de una fallida licuefacción. Por eso, si San Genaro obra su milagro, los napolitanos pueden olvidar
al menos por un año, la adormecida potencia mortal de su amado Vesubio. Otro ejemplo del intenso amor napolitano como elemento constitutivo de su identidad social es la historia de Diego en esta ciudad. Cuando llegó en 1984, ya era el jugador más talentoso del mundo, pero el cariño que atesoró desde su recepción, con 70.000 almas poblando el por entonces San Paolo, fue un componente esencial para convertirse en el mejor de la historia. El fútbol profesional es reflejo, hoy más que nunca, de las asimetrías económicas en el mundo. Nápoles, en ese sentido, nada tenía por hacer contra los poderosos del norte, pero el 10 cambiaría las cosas. Les dio en primera instancia su hermosa magia. La gente entraba al estadio más temprano para ser testigo de sus célebres danzas de calentamiento precompetitivo. Su gambeta conmovedora, la sensibilidad de su empeine, su pecho inflado y su sonrisa, todo colmaban. Pero Diego les dio también gloria. Cuando la cuestión era no descender, su fútbol y su liderazgo en el club para armar inteligentemente un equipo le permitieron obtener 2 Scudettos, una Copa Italia, una Copa de Europa y una Supercopa. Hazañas que ni por asomo se repitieron desde su partida. El fútbol es una de las máximas expresiones de la cultura popular. Por eso, Maradona se convirtió en un ícono. Consciente de la visibilidad de sus gestos, alzó su voz constantemente contra la discriminación, el clasismo y la desigualdad del norte de Italia hacia el sur. Mucho antes de estos tristes días, los napolitanos le daban un retoque de pintura a su mural, en el Quartiere Spagnoli, para rememorar su figura. No se trata de vivir en el pasado, se trata del tamaño de sus proezas. Es una devoción iluminada por la gratitud. Hay una historia más que te quiero compartir, mi preferida acerca de personajes que tomaron otra significación a partir de su contacto con Nápoles. Posiblemente Castillo del Huevo haya nacido como un apodo para esta fortaleza durante la antigüedad tardía, debido a la geometría oval que obtuvo tras las primeras refacciones normandas. Sin embargo, para los napolitanos medievales, el nombre estaba vinculado a Virgilio, quien había vivido y sido enterrado en Nápoles muchos siglos atrás. Según la leyenda, el venerado poeta había escondido un huevo mágico en los calabozos que debía conservar la posición vertical para que el fuerte y la ciudad se mantuvieran a salvo. Virgilio fue, tal vez, el poeta latino más importante de la antigüedad. No obstante, en Nápoles se sumaría a su extraordinario valor literario una dimensión mágica y profética que se extendería al resto de Europa. Virgilio se convirtió en una celebridad con su primer libro, Las Bucólicas, y en un inmortal con su último e inconcluso trabajo, La Eneida, un monumental poema épico inspirado en las epopeyas de Homero, donde le confiere un origen mítico a Roma vinculado a la guerra de Troya. De viaje por Grecia, en el inicio de un programa de 3 años para investigar, corregir y pulir la Eneida, Virgilio enfermó. Al borde de la muerte, producto de la frustración generada por su perfeccionismo, pidió que quemasen la obra. No obstante, el emperador Augusto, en un hecho capital para la historia del arte, ordenó que la publicasen. Dante Alighieri, 1300 años después, en la Divina Comedia, la pieza maestra de la poesía italiana, convertiría a Virgilio en su guía en el infierno y parte del purgatorio, símbolo hermoso y suficiente para entender el influjo de Virgilio en la literatura universal. No obstante, como si su orbe literario no fuese de por sí inabarcable, el amor de Nápoles, que todo lo desborda, llevó su figura más allá. Durante su larga estadía en la ciudad, a la que llegó para profundizar sus estudios en filosofía, colaboró con el alcalde promoviendo mejoras en la infraestructura de la ciudad. Su involucramiento en la solución de problemas históricos de la población, sumado al respeto y la admiración que ya le profesaban como genio poético, y el hecho de que su madre pertenecía al gens magia, comenzaron a forjar
una tradición en la que se consideraba a Virgilio un mago. Esta reputación no hizo más que crecer un par de siglos después de su muerte. Su obra literaria comenzó a ser utilizada para la adivinación y se consideró la égloga 4 de las bucólicas, que describe el nacimiento de un niño inaugurando una edad de oro, como una predicción pagana del nacimiento de Jesús. Leyendas de todo tipo sumaron misterio e imprecisión a su biografía y en muchos casos inspiración para el arte y la reflexión, como fue el caso de la historia de Virgilio en la canasta, el funeral de la mosca de Virgilio o la tumba de Virgilio, el lúgubre retrato del túmulo donde se considera que descansan sus restos, lugar que se transformó en un punto de masivo peregrinaje y culto durante el medioevo. Pasado más de 2000 años de su muerte, las fábulas han decantado y su poesía se ha elevado. Aún así, pueden verse hoy en los mensajes que los visitantes dejan en el interior del mausoleo, pedidos de protección propios de una divinidad. De todas las leyendas que rodean la dilatada figura del poeta, mi preferida es la adivinación onírica de su madre, Magia Pola. Estando embarazada, soñó que no paría un niño sino una rama de laurel, que una vez plantada, crecía rápidamente convirtiéndose en un árbol repleto de frutos y flores. Ese laurel era Dafne, el árbol y el amor de Apolo, dios griego de las artes y de la música, presagiando el futuro de Virgilio ligado a la poesía. Me gusta pensar en ese árbol, elemento simbólico fundamental de cosmogonías y cosmovisiones en diferentes tradiciones del mundo. Ese laurel es, en definitiva, el incansable devenir de la palabra, un eje universal de la mitología y la poesía que en sus raíces son una, que beben en las profundidades de Gilgamesh, el ciclo troyano y las argonáuticas, hasta llegar en su base a la Eneida, con su corteza de múltiples capas, para ascender luego, hexámetro por hexámetro, y bifurcarse en una copa dantesca, cubierta en su extremo por las hermosas y oscuras flores del mal, cuyos pétalos comienzan a desprenderse para ser del viento. Los jóvenes poetas los miran flotar, como una colorida danza ritual, y sufren al soñar el próximo verso. Quería hablarte de Nápoles, su historia, como crónica de la compleja construcción de su cultura, y de estos hombres que la gente protege en un espacio sagrado de melancólica lealtad, donde son posibles sus magias. Allí Virgilio, como hizo con Dante en los círculos del infierno, camina a la par de todo joven poeta que va a buscarlo a su tumba. Allí San Genaro sabe que cuanto más dolorosa, más silenciosa es la plegaria. Allí Diego, cada vez que pica una pelota, se ata los botines, porque su gambeta, los poemas de Virgilio y el martirio de Genaro son un refugio. No se trata solo de homenajes y celebraciones, mucho menos de exageraciones. La eternidad tiene su propia fórmula napolitana. Es un rito continuo, orgánico, como quien regresa para recuperar lo perdido. Hay aquí, para los numerosos excluidos de este mundo pésimo, un paraíso fervoroso del cual no pueden ser expulsados. Permanecer no requiere forzar el recuerdo, porque quien ama no olvida.